Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Ana María Sánchez, una mujer que ha luchado por sus sueños de la mano de Dios. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico Marcadas por la Fe. A través de este material puedes conocer 8 historias de mujeres de la Biblia que marcarán tu vida. Así que para que solicites gratuitamente este material, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes contactarnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Ana María Sánchez es oriunda de Chiclayo, Perú. Reside actualmente en la ciudad de Pereira, en Colombia, y en su país natal viven sus 2 hermanas y su madre. Un suceso que les marcó como familia fue la pérdida del padre, quien enfrentó una insuficiencia renal, pero antes de fallecer se cumplió su sueño, que sus hijas pudieran convertirse en profesionales, y él también se bautizó para gloria de Dios. Vamos a conocer a Ana María y cómo el Señor la ha bendecido estando lejos de su patria y su familia. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Ana María Sánchez. Ella es ingeniera industrial peruana y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Ana María, bienvenida. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángela, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y la verdad muy feliz de poder compartir experiencias de vida. Amén, nosotros felices de tenerte y de que estés aquí con nosotros. Dije al principio peruana, pero tienes un acento colombiano marcado, te lo dije detrás de cámaras. Cuéntame, ¿dónde vives actualmente? ¿A qué te dedicas? Queremos conocerte. Claro que sí, bueno, yo sí efectivamente soy peruana, pero ya en enero del 2023 voy a cumplir 3 años viviendo en la ciudad de Pereira, en Colombia. Pereira, el clima es maravilloso, Ana María. Yo también soy colombiana, tengo familia en Pereira, perdón la autorreferencia, pero es que el clima en Pereira es maravilloso, una ciudad muy, muy linda y te entiendo, ya estar tres años allá. Cuéntame de qué se trata tu trabajo, en qué consiste, cuéntanos. Claro que sí. Bueno, mira, actualmente tengo el cargo de la Subgerencia de Administración y de Talento Humano. Es un proyecto nuevo que la casa matriz Tamper, que está en Perú, decidió aperturar acá en Colombia. Entonces, escogieron como personal de confianza para poder venir acá a otro país a incursionar en el mercado del aguacate, de la exportación a diferentes países alrededor del mundo. Entonces, pues yo me encargo de toda la parte administrativa y también del área de talento humano, porque ya a partir de este año ya la empresa ha adquirido fincas propias, por lo tanto ya tenemos mucho personal propio en planilla, lo cual significa que se tuvo que crear esta área de talento humano para pues encargarnos de que el personal tenga todo lo necesario, ¿no?, para trabajar. Excelente. Bueno, acá en Chile el aguacate es como la palta, aunque es un tanto diferente, pero en sí es en esencia es el mismo producto. En otros países es palta. Sí, sí, claro que sí. Qué bueno, Ana María, me encanta porque tu trabajo actual es una respuesta de Dios a tus oraciones y más adelante vamos a hablar de ello. Ana María, cuéntame cómo fue tu infancia. Sé que entregaste tu vida a Jesús a tus 7 añitos. ¿Cómo fue en general para ti? Bueno, mi infancia tengo recuerdos muy bonitos, muy gratificantes porque, bueno, mi núcleo familiar estaba constituido por mamá, papá y 2 hermanas. Yo soy la hija menor. Recuerdos muy bonitos porque si bien es cierto, papá no era de la iglesia en un primer momento, pero mi mamá sí.
Entonces, mi mamá era una persona súper dedicada en el tema de desarrollo espiritual de nosotras, de sus hijas. Tengo recuerdos muy bonitos porque, pues yo recuerdo siempre, siempre, siempre que cuando me levantaba muy temprano, ya veía a mi mamá orando desde muy, no sé, tipo 5 de la mañana, orando, terminaba ella su culto personal. Nosotras también desde muy pequeñas nos inculcaron eso, lo hacíamos. Luego el culto familiar. Mamá siempre nos leía, hacíamos un plan de lectura. Ella se encargaba de leernos, no solamente repasarnos la lección de niños para el día sábado, memorizarnos el versículo y demás, sino también teníamos un plan de lectura bastante estructurado. Eh, Recuerdos muy bonitos para mí, y los mejores han sido dentro tanto del Club de Aventureros como de Conquistadores. He participado en muchísimas actividades, en muchísimos campamentos. Eh, Siento que he tenido una buena infancia. Creo que los mejores recuerdos han sido en mis etapas del club, que los añoro con mucha gratitud, con mucho amor, porque me permitieron conocer muchas cosas y permitieron hacer que mi relación cristiana sea sólida, ¿no? Porque ya luego más adelante, ya ahora que soy adulta, aún gracias a Dios estoy dentro de la iglesia, ¿no? Amén, qué lindo. No hay nada más maravilloso que el buen ejemplo. Y cuando tú dices, yo veía a mamá levantarse bien temprano, orando, eso marca, significa mucho. El tema de llevarlos con el culto, de participar y de que ellos en realidad tu mamita fuera un gran ejemplo, sin duda marca la diferencia. Y qué decir del Club de Aventureros y Conquistadores, que es una experiencia maravillosa para los niños con actividades al aire libre, campamentos, de disfrutar también sanamente. Es una bendición. Yo de paso quiero hacer un paréntesis para que ingresen a clubes.adventistas.org y puedan encontrar el club de conquistadores como Boy Scout, por decirlo de alguna forma, para nuestros amigos, más cercano a su hogar, con actividades para los niños gratuitamente, 100% al aire libre, de la naturaleza, para fortalecer la vida espiritual, con muchas actividades. ¿No es así, Ana María? ¿Cómo recomendarías aquí a nuestros amigos para que ingresen al sitio web y puedan participar del Club de Conquistadores con sus hijos, obviamente? ¿Cómo les recomendaría? Sí, Perdóname, no te... sí, de acuerdo a tu experiencia. No, yo creo que es muy importante que los niños desde muy pequeños participen en ese tipo de actividades, porque es un fortalecimiento y son experiencias que quedan marcadas para toda la vida. Créeme que yo añoro muchísimo esos momentos que pasé en campamentos, en actividades, en lograr las obleas de las especialidades y demás. Entonces, a los padres en general, creo que es la mejor decisión el colocar a sus niños desde muy pequeños allí, porque son recuerdos que van a durar para toda la vida. Claro, y lo que tú dijiste, hay algo muy importante que te forma una base sólida respecto a tu relación con el Señor y ese crecimiento espiritual que vas teniendo con Él. Así que bueno, ahí está la invitación. Ana María, vamos a pasar a otro tema. Tu papito falleció hace 9 años, pero cuéntame cuál fue la circunstancia, por qué marcó tanto. Sé que pasaron situaciones antes y durante y después. Cuéntame en detalle qué fue lo que sucedió. Sí, claro que sí. Bueno, a mi papá le detectaron una enfermedad que era insuficiencia renal. Eh, Esta fue una enfermedad que duró muchos años, en realidad, prácticamente desde que tengo uso de razón, siempre veía a papá delicado de salud, con sus altos y bajos. Eh, Él, en un primer momento, en un comienzo, él no era de la iglesia, sin embargo, él nunca puso restricciones para nosotras. Él siempre estaba a gusto que sus hijas pertenezcan a una iglesia, que su esposa vaya, que nos acompañe y demás, ¿no? Pasaron muchos años, él estuvo dentro de muchos tratamientos. eh, Hubo una etapa donde gracias a Dios se logró encontrar un donante para su riñón. Se hizo ese trasplante y él estuvo unos años tranquilo. Sin embargo, al pasar como unos 6 años, el mismo organismo empezó a rechazar ese órgano.
y eso fue lo que desencadenó que papá falleciera, ¿no? Eh, Fue de un momento a otro porque en realidad no lo esperábamos. Eso generó una infección generalizada en él y pues falleció en el mes de octubre, ¿no? Hace 9 años. Y, y bueno, eso marcó mucho nuestra vida porque, en primer lugar, porque papá sí pudo conocer la iglesia unos años antes de fallecer. Estuvimos presentes en el momento, gracias a Dios nos dio la oportunidad de poder acompañarlo hasta su último suspiro, por así decirlo. Mi hermana mayor canta, tiene el don del canto, ella canta muy bonito y minutos antes que papá falleciera, ella le cantó la canción que a él tanto le gustaba. Eh, Estuvimos ahí orando, justo el pastor nos visitó como una hora antes de que él ya partiera. O sea, fue un momento donde toda la familia estuvimos unidas con él, dándole como el apoyo. Y yo recuerdo, y mira que esto me quedó muy marcado porque mi papá antes de que entrara en estado de coma, porque él estuvo ya en estado de coma justo el último día, él me agarró de la mano muy fuerte, muy, muy fuerte, porque yo soy la hija menor y como siempre dicen los hijos menores somos los consentidos y todo, entonces papá me agarró muy fuerte la mano y me dijo, hija, yo quiero que ores mucho, que por favor ores mucho al Señor, que le pidas mucha fuerza para ti, para tu familia, porque, porque yo siento que ya me estoy yendo. Esa tarde me tocó cuidarlo a mí. Entonces yo fui la que tuve la oportunidad de hablar por última vez con él, porque al siguiente día que falleció él ya estaba en estado de coma y pues obviamente ya no podía hablar. Entonces, él, nunca voy a olvidar que él apretó muy fuerte mi mano y me dijo, no dejes de orar, hija, pide fuerzas porque yo siento que ya me queda muy poco. Obviamente en ese momento yo no lo entendía, pero fue así. Fue nuestra despedida y con esas palabras realmente que me ayudaron porque efectivamente el siguiente día él falleció y nosotros seguimos en constante unión, orando mucho para poder superar ese momento difícil. Pero había un sueño que mi papá quería y él que siempre le pedía a Dios, porque él, a pesar de su enfermedad, era un papá muy responsable, o sea, muy responsable a nosotros, nunca nos ha faltado nada. Dios le daba fuerzas a papá para trabajar a pesar de su enfermedad. Eh, Te puedo decir, Ángela, que hemos estudiado en los mejores colegios y en las mejores universidades en Perú, a pesar de tener a un papá enfermo y que mi mamá tuvo que renunciar a su trabajo para dedicarse a él, pero él se esforzaba muchísimo por sacarnos adelante y él decía, bueno, yo solamente le pido a Dios una cosa, que el día en que yo tenga que partir, mis 3 hijas ya sean profesionales. Ese va a ser como una tranquilidad para mí. Y justo yo soy la hija menor, entonces obviamente la que le faltaba terminar era a mí. Y yo en el año que terminé y me gradué, mi papá falleció a los más o menos 4 o 5 meses que yo sustenté mi tesis. O sea, ni siquiera terminé solo la universidad, sino él estuvo presente conmigo en mi sustentación de tesis y a los meses falleció. Entonces Dios le cumplió ese sueño. Yo sé que papá se fue tranquilo con una oración respondida que él le había pedido mucho a Dios y sobre todo con la esperanza de volver a verlo. Amén, totalmente. Dios siempre se preocupa de las pequeñas y grandes oraciones, de nuestros pequeños y grandes anhelos. El sueño de tu papito era ver a todas sus hijas profesionales. Y así con la ayuda del Señor fue posible. Un hombre luchador, veo, Ana María, siempre amando a su familia, que él haya decidido por Jesús también y que haya podido disfrutar buenos momentos con Jesús en su estado de salud. Buenos es un motivo de gratitud a Dios. Y yo creo que fue muy satisfactorio para él verte titular, presentar tu tesis también,
como dirían, no sé, orgullo, santo orgullo de papá, de ver a sus hijas tituladas contigo también. Quiero que me cuentes, Ana María, porque tengo entendido que eso también hizo mejorar un poco las relaciones entre hermanas, o no sé si había un poco de discusión o con mamá. Cuéntame, Ana María. Sí, bueno, no es que nos llevábamos mal, sin embargo, era como, bueno, yo estaba en una etapa universitaria dedicada pues a mis cosas, la etapa de la universidad a veces se tiende a ser un poco complicada por los diferentes trabajos que tienes. Mi otra hermanita es médico y mi hermana mayor también tenía pues, es ingeniera también en sus obligaciones y como que no teníamos ese espacio como para, no sé, para darnos un abrazo y decirnos, hermana, te quiero mucho, acá estoy, si tienes un problema, ven y cuéntamelo. Igual con mamá, como estaba como enfocada en papá porque los últimos años fueron complicados, entonces como que estábamos juntas en una casa, pero no había esa relación muy cercana. Entonces, cuando papá falleció, nosotras nos unimos mucho, muchísimo. Eh, Empezamos como a hacer actividades juntas, o sea, igual siempre asistíamos a la iglesia juntas y demás, pero empezamos a ser más cariñosas entre nosotras, a preocuparnos más la una por la otra, mira, te pasa algo, cuéntame, y en fin, nos ayudó muchísimo en ese sentido. Dice el Señor en su palabra, a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien y cualquier situación que uno vea de dificultad, angustia, dolor, hay que ver lo positivo, no el por qué, el para qué Dios está permitiendo ciertas cosas y ciertas circunstancias. Y la promesa en la palabra de Dios es maravillosa porque los muertos en Cristo resucitarán primero y ahí vas a estar abrazando a tu papito. Con la familia también, que es el gran anhelo y ese reencuentro que hace que haya una esperanza y que todo sea diferente con respecto a la muerte, que solo es un sueño y que les van a despertar cuando suene la trompeta. Y ahí va a ser el gran momento. Ana María, el otro tema que quiero conversar contigo. Sé que tu trabajo actual es una respuesta a Dios. ¿Cómo se te dio? Claro, específicamente sé que comentaste un poco al principio, pero cuéntanos un poco más de estar allí en Colombia, porque uno sí siempre busca, tiene sus sueños profesionales y eso, pero a veces también hay frustraciones con respecto también a situación económica. ¿Cómo se dio en tu caso el trabajo actual y dónde estás? Que también es una respuesta de Dios a tus oraciones. Claro que sí. Bueno, te comento, yo ya llevaba trabajando en Perú, en la casa matriz que es Damper, llevaba trabajando alrededor de 5 años. Pues a lo largo de esos 5 años fui ascendiendo de cargo de responsabilidades, sí salarialmente, pero en los últimos 2 años me dieron una responsabilidad aún mayor, pero no había como el beneficio económico que uno pues siempre acostumbra a recibirlo cuando hay un ascenso. Entonces, eso me tenía, la verdad que me tenía desmotivada, porque yo decía, y en mis oraciones cuando hablaba con Dios le decía, Señor, tú eres un Dios justo y tú mejor que nadie sabes el trabajo que yo hago, sabes que soy responsable y gracias a ti tú me das sabiduría día a día para yo poder tomar buenas decisiones en el trabajo. Creo que si ya voy todo este tiempo en la empresa he ido ascendiendo es gracias a ti. Entonces yo solamente pido que la empresa pues sea justa conmigo, nada más. Y bueno, en el año 2019 me renovaron nuevamente el contrato, me renovaron 6 meses más y cuando yo vi el contrato y lo vi, o sea, quería ver mi contrato con mucha emoción porque dije, bueno, en esta renovación ya viene lo que estoy esperando. Y no fue así. O sea, vi mi contrato, me lo renovaron por 6 meses más y con el mismo sueldo. Entonces yo dije, no, acá realmente algo está pasando. Entonces hablé con mi jefe y le agradecí la oportunidad y le dije, bueno, mire, eh, por favor renuéveme el contrato solo por 3 meses para que en ese lapso de tiempo yo pueda encontrar algo mejor.
porque definitivamente me voy de esta empresa. Yo le agradezco mucho la oportunidad, pero quiero buscar otras oportunidades. Entonces, yo le dije a Dios, por favor, ayúdame a encontrar. Yo mandaba mi CV a diferentes lugares. Encontrar un trabajo con el sábado libre es muy complicado. Yo decía, no, pero ya tiene que salir algo, y se me acercaba el tiempo de los 3 meses y yo decía, es que tampoco me quiero quedar en el aire, ¿no? O sea, yo quiero salir, pero con algo. Y yo le decía, Dios mío, yo solamente te pido que sea un salario justo. O sea, yo le decía un monto en mi cabeza y le decía, Señor, yo quiero eso, nada más. Y quiero, si es posible, el mismo cargo que tengo ahora, que era en ese tiempo de coordinador. No importa, o sea, no hay problema, pero por favor ayúdame. Entonces, antes de que se cumplan esos 3 meses, incluso mi mamá me ayudaba a orar mucho y me decía, hija, ten paciencia, estamos orando por ti. Entonces, justo antes de cumplirse esos 3 meses, me llamaron de gerencia de la misma empresa para contarme del proyecto en Colombia. Y me dijeron, Ana María, mira, se está abriendo un proyecto, vamos a empezar a exportar desde Colombia aguacate, tenemos clientes, tenemos mercado y necesitamos a 2 personas de mucha confianza y hemos pensado en ti. Entonces yo dije, wow, entonces, bueno, cuénteme cuáles son las condiciones. Y no, Ángela, es algo o sea, yo no lo podía creer, porque lo que yo decía, y le decía a mi mamá, mami, es que yo solamente estoy pidiendo, no sé, 100, y Dios me multiplicó y me triplicó lo que yo le había pedido, y encima con un cargo mucho mejor, y con muchos beneficios, porque no solamente era venir acá, sino la empresa darme las facilidades de poder viajar 3 veces al año a ver a mi familia. No era solamente desligarme así nada más. Aparte de pagarme obviamente toda la estadía y todos los gastos cuando yo estoy acá. Entonces yo sinceramente no lo podía creer, y le dije, no, es que definitivamente Dios tiene planes que uno ni siquiera se puede imaginar realmente. O sea, uno a veces pide cosas, pero definitivamente Dios tiene cosas mucho mejores para nosotros. Wow, sin duda, Ana María. Y algo importante, fidelidad. Tú decías, o sea, por el tema del sábado es muy complejo y salen muchas propuestas muy tentadoras para serle infiel a Dios. Pero el Señor dice, acuérdate del día sábado, y para ti eso era primordial. Y en las situaciones que se dieron con todos los beneficios, ahí uno solo da honra y gloria a Dios por siempre atender nuestros pedidos y mucho más, porque tú dices, yo solo era esta situación, pero Dios me dio eso y mucho más, multiplicado por 2, por 3, por 4, porque el Señor dice, confía en mí, voy a derramar bendiciones para ti hasta que sobreabunden. Uno solo debe confiar en Él, entregar nuestras cargas a Él, nuestras angustias, y Él va a actuar de cierta forma. Uno no dice que todo va a ser perfecto, color de rosa, pero Dios se va a encargar de manifestarse en nuestra vida y de dirigirla si nosotros se lo permitimos. Él nos da esa libertad de que le elijamos o no. Y tú, Ana María, decidiste por Jesús confiar en Él, y Él está respondiendo de una manera impresionante, maravillosa. Yo quiero agradecerte, Ana María, por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, y quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa en este momento, algún texto bíblico que desees compartir para cerrar el capítulo. Adelante, Ana María. Claro que sí. Bueno, yo creo que para mí lo más importante es mi comunión con Dios. Creo que de eso parte que uno pueda tener fuerzas, que uno pueda tener sabiduría y demás. Lo más importante es día a día acercarnos a Dios, abrirle nuestro corazón, contarle nuestros pensamientos, nuestros sueños. Para mí, un versículo que me ha acompañado y creo que me va a acompañar toda mi vida hasta cuando Dios lo permita es: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y es lo que yo he hecho hasta el día de hoy. Siempre encomendarle a Dios todos los sueños, todas mis metas, mis planes, en todo sentido, ¿no? Personales, espirituales, emocionales, familiares.
y yo sé que Dios responde, no como nosotros queremos, pero sí como Él quiere, y lo que Él quiere siempre va a ser mucho mejor de lo que uno se pueda imaginar. Amén. Qué hermosas palabras, Ana María. Muchas gracias. Y para ti, querido amigo, querida amiga, está la invitación. Confía en Dios, confía en Jehová. Él está allanando el camino para esos planes, esos propósitos, esos proyectos que tienes previstos para ti. Solo debes permitir que Dios actúe en tu vida. Confía en Él. Él va a obrar. Él va a obrar maravillosamente en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.